Gracia y paz para la Iglesia de Cristo. En esta oportunidad hablaremos de una palabra que espero sea de bendición para cada uno y que podamos tomarla en su debido contexto. Su palabra la encontraremos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 4. Y lo leeré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo haré en dos versiones. En la Biblia de las Américas y la Reina Valera de 1960. Gracias, Señor. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y en la Reina Valera dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amonestarán, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Gracias, amado Dios. Esta es una hermosa palabra. Y hablaremos tratando de hacer una buena exégesis sobre el tema. Y aparentemente, según todo lo que hablaremos, estaría apuntando a cierto grupo de personas, pero la verdad que apunta a toda la iglesia. ¿Qué tenemos aquí? Es una pregunta. El testimonio final de Pablo para Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco. Traduce una palabra fuerte del griego bíblico, también traducido con frecuencia como testificado.
la idea que Pablo dio un testimonio solemne a Timoteo, un testimonio al que Timoteo debería prestar atención si iba a ser un pastor consagrado. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Aquí Pablo describe a los miembros del tribunal donde se dio su testimonio, haciéndolo así más importante. Mientras Pablo estaba sentado en su fría y húmeda prisión, entendió que había una realidad espiritual presente que iba más allá de las paredes de su celda. Espiritualmente, a través de esta carta, dio testimonio solemne a su joven amigo y asociado, y lo hizo en presencia del Dios que nos juzgará a todos. En su manifestación y en su reino, dice, Pablo aún creía en la segunda venida de Cristo. Había estado en el ministerio más de 30 años y en sus primeras cartas, como primera y segunda de Tesalonicenses, mencionó el regreso de Jesús. Ahora, muchos años y experiencias después, aún lo creía con todo su corazón. El significado literal de la palabra juzgará se acerca más a estar o está por juzgar. Apunta al hecho de que Pablo estaba viviendo con la esperanza del eminente regreso de Cristo. El testimonio, que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El énfasis de Pablo en la palabra de Dios ha sido constante. Hay alrededor de 36 referencias al Evangelio verdadero en esta carta y alrededor de 17 referencias a las falsas enseñanzas. Este énfasis constante le deja claro a Timoteo el punto que Pablo le quería transmitir. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Retén la forma de las sanas palabras. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles. Usa bien la palabra de verdad. El siervo del Señor debe ser apto
para enseñar. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Que prediquen la palabra, le dice. Como pastor a Timoteo no le era requerido solamente conocer la palabra, o que le gustara la palabra, o que aprobara la palabra. Se le requería que predicara la palabra. Esta debía de ser el contenido de su mensaje. No cualquiera que abre una Biblia y empieza a hablar está predicando la palabra. Muchos predicadores en realidad están predicando de sí mismos en vez de la palabra. Si el enfoque está en las historias divertidas o en las conmovedoras experiencias de vida del predicador, puede que él se esté predicando a sí mismo. Dice que intes a tiempo y fuera de tiempo. Esto nos dice cuándo debe el pastor estar listo para predicar la palabra. Él siempre debería de estar preparado. Él debe predicarle cuando es sencillo y predicarla cuando es difícil. Debe predicarla cuando el fruto es evidente y debe predicarla cuando el fruto parece invisible. Él simplemente debe predicar. Había una vez, hace mucho tiempo atrás, un clérigo en una iglesia en Inglaterra que fue gloriosamente salvado. Cuando Jesús cambió su vida, empezó a predicar el Evangelio a toda su parroquia y todos fueron salvos. Entonces empezó a predicar en parroquias vecinas y los clérigos de esas otras parroquias se ofendieron. Le pidieron al obispo que detuviera a ese hombre. Cuando el obispo lo confrontó, le dijo: he escuchado que usted siempre está predicando y parece que no hace nada más. El hombre contestó: bueno, señor obispo, solo predico durante 2 temporadas al año. El obispo le dijo: me alegra saber eso. ¿Qué temporadas son esas? Él contestó: a tiempo y fuera de tiempo. Ese debe ser nuestro sentido. Siempre. Siempre. La palabra nos dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En sus predicaciones, Timoteo debía traer
la palabra de Dios para que ésta habitara en la vida de la gente. No debía tratar a la palabra como si solo estuviera llena de ideas interesantes o teorías fascinantes. Él debía mantenerse en la palabra de Dios que iba en contra de las vidas de su propia gente y dejar a Dios hacer su trabajo. Ahora veamos la necesidad de la verdadera predicación de la palabra. ¿Por qué vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas? Dice, no sufrirán la sana doctrina. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios, porque el hombre, por instinto natural, no quiere la relación de Dios. Él prefiere escuchar lo que quiere escuchar, algo que le quite el comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto nos recuerda que los maestros más populares no son necesariamente los maestros más fieles. No deberíamos asumir que un maestro solamente está quitando el comezón de oír solo porque es popular, pero tampoco debemos asumir que es fiel a la palabra de Dios solo porque es popular. Y se volverán a las fábulas, dice. Una vez que las personas dejan la palabra de Dios, a menudo comienzan a aceptar fantasías fantásticas. Es un síntoma. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no crea en nada, sino que creerá cualquier cosa. Es posible para muchos de los que acostumbran a ir a la iglesia que se desvíen de la verdad y crean en muchas fábulas. La fábula de que usted debe ganar un camino ante Dios. Fábula. La fábula de que Dios solo le ama cuando usted es bueno. Fábula. La fábula de que usted debería andar por la vida pensando que es mejor que otros porque es cristiano. Fábula. A través de los años, he hablado con muchos pastores, la mayoría de los cuales son hombres que trabajan fielmente en circunstancias difíciles, haciendo todo lo posible para satisfacer las expectativas de su iglesia. La rutina típica del pastor está llena de actividades que le impiden estudiar, pasar tiempo a solas y reflexionar. Está ocupado aconsejando,
atribulados y confundidos, visitando enfermos, evangelizando a los perdidos y compartiendo con los miembros de la iglesia. Los que están en las bancas generalmente esperan que su pastor haga estas cosas o que haga de estas cosas su más alta prioridad. Parecen pensar que el estudio y la preparación para la predicación son un lujo que el pastor puede hacer en su tiempo libre si es que tiene alguno. Sin embargo, es exactamente lo opuesto. La responsabilidad de los ancianos de enseñar a la congregación es su primera y más importante prioridad. Otros deberes, aunque muy importantes y a menudo urgentes, nunca deben tener preeminencia sobre la enseñanza. Nunca. La Escritura es clara sobre esto. Los apóstoles en Jerusalén enfrentaron tanto trabajo que tuvieron poco tiempo y tuvieron poco tiempo para la oración y el ministerio de la palabra. Ellos dijeron, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Está en Hechos 6:2. Por lo tanto, los apóstoles pidieron a la congregación que les seleccionaran hombres capaces y calificados para que hicieran el trabajo de servir, para entonces ellos predicar y dedicarse al ministerio de la enseñanza. Uno de los requisitos fundamentales para un hombre que tiene el oficio anciano o pastor es que debe poder enseñar. Y un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. A lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. La expresión denota
habilidad y aptitud especial, un talento distintivo para la enseñanza. El hombre que carece de esta habilidad no está calificado y por lo tanto no está llamado por Dios para ocupar el cargo de anciano. El término pastor significa guía, apacentador. Me encanta eso. Una de las funciones más importantes para un anciano es pastorear el rebaño de Dios, es alimentar y guiar a su gente con doctrinas e instrucciones de la palabra de Dios. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Para los ancianos, el enseñar a la congregación es su primera y más importante prioridad. En Efesios 4, Pablo enumera algunos de los principales dones que Cristo le dio a su pueblo. A diferencia de los dones espirituales que encontramos en Romanos 12, 6, 7 y 1 Corintios 12, 8 y 10, estos dones no son destrezas o habilidades individuales. Son hombres llamados a ser líderes y oficiales en la iglesia. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Para algunos estos son 5 oficios, pero Pablo coloca a pastores y maestros en una misma expresión, con una misma construcción única. Él está hablando de pastores que son maestros. Cuando el apóstol le da su instrucción final a Timoteo, el enfoque de su exhortación es: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Cada elemento de este mandato tiene un propósito pedagógico, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. La doctrina, que significa literalmente enseñanza, es la esencia del mensaje de un predicador fiel. La Escritura es el único texto verdadero del anciano. Mitos y asuntos que dan comezón
de oír son los temas favoritos de los lobos y los mercenarios. La palabra de Dios exige un enfoque didáctico. Pablo había escrito: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Todos los ministerios provechosos de la palabra de Dios son primeramente instructivos, antes que devocionales e inspiradores. Pablo les dijo a Timoteo: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Debemos permanecer comprometidos con nuestro llamado, buscando firmemente manejar con precisión la palabra de Dios. Hermanos míos, muchas veces nuestras palabras podrían sonar duras o ásperas, pero siempre tendrán que ver con el encargo del Señor que ha dado a los ancianos. Y estos deben ser responsables primeramente con Dios de este maravilloso llamado. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les bendiga